El perro dejó de respirar a las 2:47 de la madrugada. Marcus Holt sabía la hora exacta porque había estado mirando el reloj de la pared de la misma manera que antes miraba los temporizadores de extracción. No esperaba un resultado diferente, solo necesitaba dejar constancia del momento para que fuera real, para que fuera algo que sucedió en un momento específico y no solo una herida sin bordes. La cabeza de Taitel estaba en su regazo, y llevaba allí 3 horas. La mano de Marcus descansaba en el costado de la cara del perro, sin acariciarlo, sin moverse, simplemente ahí, simplemente presente, de la misma manera que Taitel siempre había estado presente para él en la oscuridad entre misiones. Cuando el ruido de todo lo que Marcus había visto presionaba contra el interior de su cráneo y lo único que hacía que el mundo pareciera soportable era el peso de ese animal cálido que respiraba a su lado. La respiración se detuvo. Marcus se quedó sentado con él durante un buen rato. No se movió. Afuera, en Virginia, la noche era completamente tranquila, sin viento, sin tráfico, sin nada. Simplemente el silencio particular de un mundo que había cambiado de eje y aún no había decidido qué vendría después. Finalmente, en voz baja, sin proponérselo, la palabra salió de su boca. Permanecer. Aterrizó en el aire vacío. Y el suboficial mayor Marcus Holt, con 28 años de servicio en los SEAL de la Armada de los Estados Unidos, se sentó en el suelo de su pequeña casa y sintió todo el peso de una pérdida para la que ningún entrenamiento en el mundo lo había preparado jamás. Bienvenidos de nuevo a State of Valor. Hay hombres que regresan de la guerra y se derrumban estrepitosamente, y el mundo, para su crédito, ha comenzado a aprender a verlos. Pero hay otro tipo, el tipo de persona que vuelve a casa y lo mantiene todo unido de forma tan completa, tan silenciosa, tan automática que nadie, ni los vecinos, ni los antiguos compañeros de equipo, ni el ocasional desconocido bien intencionado, se plantea preguntar si están bien porque parecen estar bien, porque siempre han parecido estar bien. Porque tener buen aspecto era lo primero para lo que los militares los entrenaban, mucho antes de entrenarlos para cualquier otra cosa. Marcus Holt era así. 28 años, despliegues que no aparecen en los registros públicos, decisiones tomadas en segundos en la oscuridad que cargaría con el peso de su vida sin haberlas pronunciado jamás en voz alta. Había actuado en silencio, había regresado a casa en silencio y había reconstruido una versión de su vida en silencio. Y a lo largo de todo ello, a lo largo de cada año de servicio y de cada año de la tranquila repercusión posterior, Taitel había sido la única constante que no requería nada de Marcus excepto su presencia. El pastor belga Malinois le había sido asignado 11 años antes de aquella noche en el suelo. Joven, delgado, increíblemente rápido, con ojos color ámbar que lee en una habitación como Marcus lee un mapa, completamente, de inmediato, sin pasar nada por alto. Habían entrenado juntos durante meses antes de su primer despliegue y Marcus comprendió en la primera semana algo que ningún manual de entrenamiento recoge. Taitel no se limitaba a seguir órdenes, sino que comprendía la intención. Sintió la tensión en el cuerpo de Marcus antes de que Marcus la registrara conscientemente como tal. En el campo, en la oscuridad, en los espacios entre una posición segura y la siguiente, Taitel le había salvado la vida a Marcus de maneras que Marcus nunca había sabido plasmar completamente en un informe porque la respuesta honesta era simplemente que lo sabía. Él siempre lo supo. Cuando terminó el servicio militar de Marcus, lo único que pidió fue el título. El papeleo tardó 4 meses. Marcus esperó sin quejarse. Habría esperado 4 años. Cuando llegó la jubilación, se sintió menos como un descanso y más como una suspensión, como estar entre dos vidas sin una instrucción clara para continuar. El silencio de la casa de Virginia no era el silencio entre disparos, era más lento, más profundo, más exigente a su manera. Pero Taitel se adaptó de inmediato con la facilidad de un animal que siempre había comprendido algo que Marcus aún estaba aprendiendo, que la ausencia de peligro no es vacío, sino espacio, y que el espacio, con el tiempo, se convierte en paz. Marcus aprendió esto observándolo. Todas las mañanas daban largos paseos sin rumbo fijo que no tenían ningún propósito táctico. Durante estos paseos, Marcus hablaba de una manera que casi no le contaba a nadie más, del tiempo, de la carretera que necesitaba ser repavimentada a 5 kilómetros de distancia, de nada, de todo, de la particular calidad de la luz en una mañana de noviembre que hacía que los campos parecieran algo digno de proteger. Taitel caminó a su lado y escuchó con todo su cuerpo, como siempre lo había hecho, completamente, sin juzgar, sin impaciencia. Los años transcurrieron a través de ellos. Primero se le puso gris el hocico a Taitel,
y luego el pelo alrededor de los ojos. Su ritmo se volvió deliberado, donde antes había sido instantáneo. Dormía durante periodos más largos y se levantaba más despacio, pero siempre se levantaba, siempre se dirigía hacia donde estuviera Marcus, se instalaba y estaba presente. Sus ojos nunca envejecieron. Esa misma atención color ámbar, constante y completa, encontraba el rostro de Marcus en cada habitación que compartían, como si Marcus siguiera siendo lo más importante en cualquier entorno. Marcus observaba el envejecimiento como quien observa la puesta de sol cuando no quiere que llegue la noche, sabiendo que es inevitable, entendiendo que es natural y sintiendo, a pesar de todo, un profundo dolor por ello. Los últimos 3 meses han sido de esos difíciles que no se anuncian. Vive en rutinas adaptadas, en los paseos más lentos, en los muebles reorganizados, en despertarse por la noche solo para escuchar, solo para asegurarse. Marcus se dijo a sí mismo que estaba siendo práctico. Sabía que estaba siendo algo completamente distinto. Y entonces llegó la noche a las 2:47 y la palabra que cayó en el silencio y el comienzo de la etapa más vacía de la vida de Marcus Holt. La casa no se sentía vacía de repente. Se fue vaciando por capas, como el frío que entra en una habitación, lentamente desde los bordes hasta llegar al centro, y te das cuenta de que has estado temblando durante más tiempo del que creías. Las mañanas eran lo primero, la ausencia de sonido en la otra habitación, el acto automático de agacharse junto a la cama y no encontrar nada allí. Luego vinieron los paseos, que Marcus continuaba dando solo cada mañana porque interrumpirlos le parecía una segunda pérdida que se negaba a aceptar. Luego, las cosas más pequeñas, llegando sin ningún orden en particular. El cuenco de agua que había dejado en su sitio, el collar en el gancho junto a la puerta, colgado exactamente donde siempre había estado. La costumbre de sus propias manos, que a veces se movían hacia un lugar donde siempre había habido una cabeza cálida y solo encontraban aire. En 2 ocasiones durante la primera semana, dijo, «Quédate aquí», antes de abandonar una habitación. En ambas ocasiones, el silencio que respondió fue el silencio particular de una habitación que solo alberga a una persona. En ambas ocasiones, Marcus se detuvo un momento y luego continuó su camino. No movió el collar de Taitel. No quitó las fotografías de la pared. Era un hombre que había tomado decisiones rápidas bajo presión durante toda su vida adulta, y esta era una decisión que no iba a tomar a la ligera. Algunas cosas merecen quedarse exactamente donde están hasta que sepas, sin ninguna duda, dónde pertenecen. Ese año, noviembre se convirtió en un mes gris y gélido. Marcus condujo hasta el pueblo un martes por la tarde para comprar provisiones, sal para el camino, artículos de primera necesidad ante la previsión meteorológica. Cruzó el perímetro del recinto ferial para llegar a la ferretería, moviéndose con la particular eficiencia de un hombre que tiene una tarea que cumplir y ningún interés en desviarse. Escuchó las risas desde 40 yardas de distancia. Reconoció el sonido de inmediato, no la risa de algo gracioso, sino la risa de algo cruel, el sonido específico e inconfundible de personas que encuentran entretenimiento en la impotencia. Había escuchado ese sonido en lugares muy alejados de un recinto ferial de Virginia y siempre le había provocado una fuerte atracción hacia él. En el borde de la plaza, cerca de un poste de madera de la cerca, un hombre corpulento sostenía una cuerda deshilachada. En el otro extremo de la cuerda había un perro. El animal fue sacrificado. No había una palabra más suave para describirlo. Las costillas visibles bajo el pelaje enmarañado y sucio, las patas temblando por el mero esfuerzo de mantenerse erguida, la cabeza gacha, el cuerpo inmóvil, sin tirar de la cuerda, sin ladrar, sin resistirse de ninguna manera, simplemente soportando con la completa y desgarradora paciencia de una criatura que ha aprendido que la resistencia es un lujo que no se puede permitir. 4 o 5 personas se quedaron mirando. Alguien levantó un teléfono. Alguien hizo un comentario que provocó risas en el pequeño grupo. El hombre de la cuerda dijo algo que Marcus no oyó del todo y que no necesitaba oír. Marcus ya se estaba moviendo. Se acercó a unos 3 metros del perro y se detuvo. El animal lo oyó y levantó la cabeza. Sus miradas se cruzaron. Marcus Holt había vivido suficientes momentos críticos como para saber lo que se sentía cuando el tiempo cambiaba de ritmo, cuando un segundo se estiraba o se comprimía hasta convertirse en algo que no coincidía con el reloj. Ahora lo sentía. No por lo que era el perro, no por ningún parecido, ningún eco, ningún truco de luz o dolor,
sino por lo que vivían los ojos de ese animal debajo de todo lo que había sufrido, debajo del miedo, el agotamiento, el daño y el hambre. Había algo que no se había extinguido. Lealtad. Aún no se dirige a nadie, no apunta a ningún lugar, simplemente está presente, simplemente está vivo, esperando con una paciencia que no tenía base racional dado todo lo que este animal había pasado a que alguien le diera un lugar donde aterrizar. Marcus abrió la boca. Permanecer. Las patas temblorosas del perro se quedaron quietas. Su cuerpo no era perfectamente cuadrado. No fue una respuesta entrenada, no fue la respuesta inmediata y precisa de un perro de trabajo. Las piernas aún temblaban. El esfuerzo fue visible e inmenso, pero se detuvo. Se mantuvo. Intentó, sinceramente, intentó por completo ser estable para él. Ese intento se movió a través de Marcus como algo que se abre. Se volvió hacia el hombre que sostenía la cuerda. ¿Cuánto cuesta? 3 segundos de negociación. La cantidad que mencionó el hombre era todo lo que Marcus tenía en su cartera, el monto total reservado para sal, provisiones y las necesidades prácticas de un invierno que ya dejaba claras sus intenciones. Marcus sostuvo el dinero en la mano exactamente el tiempo que tardó en confirmar la decisión que ya había tomado antes de preguntar el precio. Lo entregó. Tomó la cuerda. Se marchó sin mirar atrás a la gente que lo observaba. Las 2 primeras semanas fueron las más difíciles. El perro, sin nombre todavía, porque Marcus comprendía que ponerle nombre era un umbral y los umbrales requieren el momento adecuado, no estaba simplemente desnutrido. El veterinario que vivía a las afueras del pueblo documentó su estado en un lenguaje clínico que Marcus escuchó con atención y en silencio. Y cuando ella terminó, él le dio las gracias, condujo hasta su casa y se quedó sentado en la camioneta en la entrada durante 4 minutos antes de entrar. Resopla. Preparó un espacio en la esquina de la sala de estar, mantas calientes, cambio de agua 2 veces al día, comida en pequeñas cantidades con frecuencia, la forma en que se reconstruye algo que ha olvidado lo que se siente al tener suficiente. Cada noche se sentaba en el suelo junto al perro, sin hablar, sin exigir nada, simplemente presente, lo suficientemente cerca como para que el animal pudiera sentir, de la forma en que los animales sienten esas cosas, que esa noche era diferente de las demás, que la oscuridad de ese lugar no conllevaba las mismas cosas que la oscuridad del lugar anterior. El progreso era lento, y de repente dejó de serlo. Primero se fueron atenuando los sobresaltos ante los movimientos bruscos. Entonces, el temblor durante los momentos de quietud disminuyó. Una fría mañana, 3 semanas después de que llegara el perro, Marcus entró en el salón y el perro levantó la cabeza y movió la cola. Ni una broma, ni entusiasmo, solo un gesto deliberado que decía, clara y completamente, «Te veo. Sigo aquí». Marcus se sentó en el suelo frente a él. «Fantasma», dijo. Las orejas del perro se movieron hacia él. «Porque casi no llegas a estar aquí». Hizo una pausa. «Y porque lo eres». Ghost mantuvo la mirada fija durante un largo instante, luego bajó la cabeza lentamente hasta apoyarla sobre sus patas, con la facilidad de un animal que acaba de decidir, sin dramatismo, que es seguro descansar. El niño apareció junto a la valla a principios de diciembre. Sam tenía 10 años y guardaba su silencio como los niños guardan cosas que los adultos han pasado por alto, con cuidado, cerca del pecho, esperando que alguien finalmente se dé cuenta sin necesidad de preguntar. Vivía a 3 casas de la suya con su abuela y pasaba las tardes deambulando por el vecindario con la particular falta de rumbo de un niño que tiene más tiempo libre que lugares seguros donde ocuparse. Comenzó a hablar con Ghost a través de las rendijas de la cerca. Marcus observaba desde el porche sin intervenir. Ghost comenzó a dirigirse hacia la valla cada tarde con creciente seguridad. Todavía no es rápido, todavía es deliberado, pero está dispuesto. Una tarde, Marcus simplemente abrió la puerta, no dijo nada y volvió a entrar. Sam entró, se sentó en la hierba fría y habló con Ghost en voz baja sobre cosas que Marcus no podía oír desde el porche y que ni siquiera intentó oír. Empezó a preparar la cena para 2. Sam se quedaba casi todas las noches hasta que su abuela lo llamaba. ¿Alguna vez tuviste miedo? Sam preguntó una noche, sin levantar la vista de donde la cabeza de Ghost descansaba en su regazo. ¿Cuándo eras soldado? Marcus lo miró. Sí. ¿Qué hiciste cuando tuviste miedo? Marcus guardó silencio por un momento. Afuera, la última luz del cielo se desvanecía en largas y lentas franjas.
Me concentré en lo que tenía justo delante, en el siguiente paso, simplemente en el siguiente. Sam pensó en esto. Su mano se deslizó lentamente por la espalda de Ghost. El fantasma estaba asustado cuando vino aquí. Él lo era. Ya no lo es. Marcus observó a Ghost, que yacía quieto y relajado, respirando lentamente, con los ojos entrecerrados en la particular satisfacción de un animal que ha encontrado a su persona. No, dijo en voz baja. No lo es. Se dio cuenta de que la casa volvía a tener sonido. No es ruido, es simplemente vida. La calidez particular e irreemplazable de las habitaciones que albergan a más de un ser vivo. La tormenta llegó en enero sin piedad. Lo que el pronóstico describía como una acumulación significativa se convirtió, de la noche a la mañana, en algo que borró por completo las carreteras. 2 pies de nieve arrastrada por el viento convirtieron el mundo fuera de las ventanas de Marcus en una pared blanca en movimiento. Se despertó a las 6 en medio de un silencio tan absoluto que parecía tener peso propio. La abuela de Sam llamó a las 7. Su voz era la de alguien que había estado despierta toda la noche y se mantenía entera gracias a su pura fuerza de voluntad. Sam se despertó con fiebre antes de medianoche y su estado empeoró progresivamente durante la noche. Había pedido ayuda 2 veces. Ella seguía esperando. Los caminos entre su casa y la clínica eran intransitables para su coche, para cualquier coche sin el equipamiento adecuado, y la fiebre era alta y seguía subiendo. Marcus estaba atando las botas antes de que ella terminara la frase. Entró en la sala de estar. Ghost ya estaba de pie, ya estaba mirando la puerta, ya estaba interpretando lo que las manos y la postura de Marcus, así como la urgencia de la llamada telefónica, le habían comunicado antes de que Marcus dijera una palabra. Marcus lo miró por un momento. ¿Una última misión, compañero? El fantasma se dirigió a la puerta. Lo que siguió no fue heroico en ningún sentido cinematográfico. Era frío, lento y exigía todo. La moto de nieve funcionando con una batería que necesitaba 3 intentos, el viento cortando un engranaje que era bueno pero no estaba diseñado para esto, el mundo reducido al alcance de un solo faro y lo que los instintos de Ghost pudieran leer más adelante. Atravesaron la tormenta de la única manera en que se puede sobrevivir a las tormentas, no luchando contra ellas, sino perseverando. A 1/4 de milla de la casa de Sam, el terreno descendió sin previo aviso visible, formando una zanja completamente enterrada bajo la superficie lisa de la nieve, invisible, a la espera. Ghost se detuvo tan repentina y completamente que Marcus también se detuvo, y la parte delantera de la moto de nieve quedó a 15 centímetros del borde de un precipicio que habría puesto fin a la misión y posiblemente a Marcus con ella. Marcus se quedó quieto un momento. Ghost lo miró por encima del hombro, firme, seguro, expectante. «Buen chico», dijo Marcus en voz baja. Su voz era áspera por el frío. «Buen chico». Encontraron otra vía de escape. Llegaron a tiempo para ayudar a Sam. Una vez que se llegaba a la clínica, ella se encargaba del resto. La fiebre remitió al segundo día. La abuela de Sam estaba sentada en la sala de espera y lloraba como quien lleva 36 horas conteniendo las lágrimas. Marcus se sentó a su lado y no dijo nada, porque no hacía falta decir nada, y eso era algo que siempre había comprendido. 3 días después de la tormenta, Marcus estaba sentado junto a la puerta principal, bajo la tenue y pálida luz de una tarde de enero. Ghost yacía cerca, observándolo con la misma atención pausada que le había ofrecido desde el principio, sin exigir nada, sin ir a ninguna parte, simplemente presente. Marcus metió la mano en la caja que estaba en el estante junto a la puerta. Primero sacó el collar de Taitel, de cuero desgastado, con la etiqueta aún brillante porque Marcus la había mantenido así. Lo sostuvo en su mano izquierda y sintió todo el peso familiar de todo lo que representaba. 11 años, 1000 mañanas, la cualidad específica de un vínculo que había sido una de las cosas más reales de su vida. En su mano derecha, el collar de Ghost. Verde oscuro, sencillo, nuevo. Se sentó con ambos durante un buen rato, como un hombre se sienta con las cosas que le importan. No apresurarse hacia el significado, ni evitarlo, sino dejar que llegue a su propio ritmo. «Tú no eres él», finalmente dijo. Su voz era firme. No siempre había sido constante cuando intentaba hablar de esto. Las orejas de Ghost se inclinaron hacia él. «Tú no eres él». Pausa. Una respiración lenta.
Pero me trajiste de vuelta. Dejó el collar de Taitel sobre el estante, con cuidado, deliberadamente, en el lugar donde siempre había estado. Lo observó por un instante con la mirada de un hombre que ha aceptado algo sin renunciar a ello, que ha aprendido la diferencia entre dejar ir y seguir adelante. Luego se volvió hacia Ghost y le abrochó el collar verde con cuidado. Ghost se quedó quieto, y luego miró a Marcus con esos ojos firmes y pacientes. Afuera, los últimos copos de nieve de la tormenta se desprendían de los cristales de las ventanas, deslizándose en líneas lentas y definidas hacia el alféizar. Más abajo, resopla, Sam estaba en casa recuperándose, comiendo la sopa de su abuela, probablemente ya planeando su próxima tarde en la cerca. En la casa de la esquina, algo que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo había recordado cómo respirar. Marcus apoyó la mano sobre la cabeza de Ghost. Ghost se inclinó hacia ello. Eso fue todo. Eso fue todo. Algunas pérdidas no sanan. Se incrustan en las paredes de los lugares donde vivimos, en los hábitos que nuestras manos recuerdan, mucho después de que la mente haya intentado seguir adelante. Viven en las palabras que aún decimos a las habitaciones vacías. Permanecer. Y en los collares no podemos obligarnos a movernos del gancho junto a la puerta. El suboficial mayor Marcus Holt no encontró con quién reemplazar lo que perdió. Descubrió para qué tipo de pérdida, cuando se lo permitimos, a veces deja espacio. Una criatura rota que necesitaba a alguien que se quedara a su lado. Un chico tranquilo que necesitaba un lugar seguro. Y el trabajo lento, poco glamuroso e irreemplazable de estar presente. Existe una especie de valentía que surge en la oscuridad, en el frío, en las habitaciones privadas de una vida que nadie observa. No lleva uniforme. No sale en las noticias. Parece un hombre sentado en el suelo junto a un perro tembloroso en una noche fría. Parece que estás entregando todo lo que tienes en el bolsillo por algo que el mundo ya ha decidido que no merece la pena salvar. Parece que me quedaré. Si alguna vez has amado algo que no pudiste conservar, ya entiendes esta historia. Y si alguna vez has sido esa persona rota que alguien eligió de todos modos, sabes exactamente lo que Marcus le dio a Ghost aquella fría tarde a las afueras de un recinto ferial. Se quedó. Y a veces, eso es lo más valiente que un ser humano puede hacer. A todos los veteranos que han sufrido una pérdida en silencio, su dolor es real. Su servicio es reconocido. Y la siguiente misión tiene la particularidad de encontrarte cuando menos te lo esperas. Si esta historia te ha conmovido, este canal fue creado precisamente para ti. Suscríbete a State of Valor y quédate con nosotros para descubrir las historias que nos recuerdan lo que realmente significan la lealtad, el sacrificio y el amor. Esta historia tiene un valor real y duradero para quienes la reciben. Habla con honestidad sobre el duelo y el aislamiento de los veteranos, no como una condición clínica, sino como una experiencia humana. La soledad particular de una persona formada para tener un propósito y que se encuentra sin él. Aborda el vínculo entre un adiestrador y un perro militar de trabajo con la seriedad que dicho vínculo merece. Porque para muchos veteranos, esa relación representa un nivel de confianza y comprensión que resulta realmente difícil de encontrar en otros lugares. Esto demuestra que la curación rara vez es dramática, que llega lentamente a través de pequeños actos de presencia y constancia, a través de la confianza silenciosa de un niño y la lealtad paciente de un animal. Y les recuerda a los espectadores de mayor edad, muchos de los cuales cargan con sus propias pérdidas personales, que elegir permanecer presentes por algo que trasciende a uno mismo no es poca cosa. De hecho, se trata de todo ello.